Bien, tal como les dejábamos anunciado, queremos profundizar en lo que está pasando con la situación de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Ya les contábamos que junto con estos 13 jueces que están suspendidos, ayer se pronunció el presidente de la Corte Suprema por primera vez hablando sobre la situación por la cual está atravesando el Poder Judicial, porque lamentablemente para el Poder Judicial esto supone un hecho de la máxima gravedad, además tratándose de un tribunal de alzada. El ministro de la Corte Suprema, presidente de la Corte Suprema, dijo que estamos afectados por hechos que podrían ser calificados de corrupción. Estamos en línea con el ex fiscal Carlos Gajardo para tocar este y otros puntos relacionados al tema. Carlos, buenos días y gracias por su tiempo con ADN Hoy. Buenos días, Mirna, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal, abogado? Primero, una impresión respecto de lo que ha ocurrido en Rancagua hasta donde sabemos. Hemos visto la evolución del caso, esto es mayor que tal vez lo que pensamos en un comienzo. ¿Esto es una cuestión que usted como fiscal diría que podría estar más extendido más allá de Rancagua? No, yo lo primero que diría es que los hechos, por supuesto, son bastante graves, pero tiendo a pensar que deben ser de carácter excepcional. A uno como interviniente, como abogado, nos ha sorprendido las revelaciones que se han hecho, porque en general no es común, no está en nuestro análisis, estudio de cosas que pueden pasar, que efectivamente jueces puedan recibir dineros para ejecutar su fallo. Eso es algo que yo diría que está fuera de lo que incluso en el ambiente de abogados se conoce como cosas posibles. Por lo tanto, los hechos son, por supuesto, de la máxima gravedad, deben ser investigados acuciosamente siempre, y eso creo que es importante, respetando la presunción de inocencia. Mientras no hayan sentencias condenatorias, uno puede, por supuesto, exigir investigaciones acuciosas, pero es necesario que los hechos se decanten y puedan, en definitiva, esclarecerse. Ya, pero, Carlos, ahí usted entonces, en su experiencia como fiscal, cuando lo fue, ¿no tuvo nunca ni una sospecha de que hubiera podido estar corriendo plata en alguna causa que a usted le tocara investigar? No, para nada. Eso no, por eso yo creo que llama mucho la atención. No es algo que uno ni siquiera se pudiera imaginar como algo posible. Pero yo creo, Mauricio, que sí, lo que hace mucho rato está presente en las personas que trabajan en el sistema, lo ha recalcado mucho en estos últimos días la Asociación de Jueces de Magistrados, es que hay efectivamente mecanismos, sobre todo de decisiones en los nombramientos que hacen las Cortes, tanto de Apelaciones como Suprema, que son bastante poco transparentes y opacos. Todo este nombramiento de ministros, de jueces, de notarios e incluso de ternas que se realizan para la confección de fiscales regionales y nacionales es extremadamente opaco. Hay muy poca claridad de cuáles son los criterios por los cuales algunas personas son seleccionadas y otras no, y en verdad lo que sí hay es una sensación muy fuerte de que prima el conocimiento de las personas, la amistad o ciertas vinculaciones a grupos de poder. Por ejemplo, se ha puesto de relevancia en estos días el extremado poder que tiene en el Poder Judicial y también en la Fiscalía la masonería como grupo, lo que hace que los integrantes de ese grupo asciendan mucho más rápido, porque entre ellos votan y por lo tanto copan de esa manera ternas y tienen mejores posibilidades de ascenso. Todas esas cosas yo creo que es un buen momento para que se reflexionen a partir de esta experiencia en Rancagua, donde lo importante, junto con castigar, creo yo, las responsabilidades personales, es buscar los mecanismos para que estas cosas no sucedan a futuro, y a mí me parece que ahí el Poder Judicial tiene un gran tema y la Asociación de Magistrados correctamente lo ha puesto en un lugar muy relevante dentro de la agenda de probidad que debiera existir. Claro, estamos conversando con el ex fiscal Carlos Gajardo. Carlos, naturalmente que tenemos que esperar la resolución, hay que respetar la presunción de inocencia, pero las acusaciones son gravísimas. De comprobarse, estamos hablando, diría usted, de un hecho inédito en la historia de la justicia chilena, y se lo junto con otra, le acompaño esta pregunta con otra reflexión, que es la que también nos invitaba a hacer el propio Carlos Peña en su columna del día domingo. También lo propio ha hecho el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, cuando se señala que la corrupción en sí es un flagelo, pero es aún más grave si proviene del propio Poder Judicial. Sin duda, la corrupción siempre va a ser un fenómeno grave. Hoy día el país incluso ha avanzado para sancionar estas conductas también cuando son cometidas por privados. Pero cuando llega al Poder Judicial, es decir, a la última instancia que tenemos los ciudadanos para exigir nuestros derechos, a aquel lugar donde por lo menos tengamos la ilusión de que tenemos cierta
estatus de igualdad cuando nuestro caso es analizado ante la Corte, por supuesto que descubrir en el Poder Judicial estos fenómenos de corrupción que se han conocido hasta ahora es algo especialmente delicado, y por lo tanto a mí me parece muy bien la reacción que ha tenido la prensa, los propios organismos encargados, el Poder Judicial, que creo que ha reaccionado también con bastante firmeza en esto, porque no debiera haber espacio para que estas conductas queden atisbos de que pueden haber en otras instancias semejantes hechos de este tipo. Deben ser investigados profusamente, es especialmente grave, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Una cuestión que está ventilándose en estos días es qué está pasando entonces con todas las causas pendientes que estaban en las que estaban trabajando los fiscales, los jueces suspendidos. Y yo me pregunto, y también algunas respuestas ha habido, ¿qué pasa no solo con esas que como están pendientes, al menos mal no había probablemente resoluciones definitivas y todo, y va a haber que repetir trámites, incluso hasta declaraciones de testigos o de imputados, en fin, ya, eso tiene un cauce más lógico. Pero ¿qué pasa con lo que se podría considerar cosa juzgada? Aquellas causas en las que estos jueces intervinieron, que ya fueron falladas, que no fueron apeladas a la Suprema, por ejemplo, que por lo tanto ya tienen sentencias ejecutoriadas firmes, que se convirtieron en verdad jurídica, como apuntábamos aquí ayer. Eso es revisar. Entiendo que las fiscales lo están revisando por si se puede interponer algo, pero ¿se puede abrir una causa que ya fue juzgada porque en una de esas se presume que fue juzgada de manera espuria? Nuestro sistema tiene mecanismos, por supuesto, muy restringidos para que una causa que ha sido fallada de manera definitiva pueda revisarse. Es lo que se denomina el recurso de revisión, y por lo tanto, en casos en que, como en este, pudiera acreditarse que una resolución se adoptó en base a el pago de dinero, sin duda puede ser revisado. A mí me parece que eso en la práctica va a poder ser establecido en muy pocos casos. Serán 10, 15, que ya son muchos, ¿no? Pero, sí, pues. Pero veo muy complejo que pueda hacerse una revisión exhaustiva del total de los casos que fueron fallados por estos ministros. Eso desgraciadamente va a ser muy difícil de que ocurra. Se podrán revisar algunos fallos puntuales, y es uno de los grandes perjuicios que sufre la Administración de Justicia con estos casos, de que siembra un manto de duda en general sobre la justicia, pero también siembra un manto de duda específico respecto a las causas que fueron conocidas en esta instancia en Rancagua. Sí, estamos conversando con el ex fiscal Carlos Gajardo. Carlos, vamos al tema de lo que está pasando ahora con la situación del ex senador Jaime Orpiz, que en lo sustancial él ha admitido que las boletas que emitió Corpesca eran falsas, que no se prestaron los servicios por los cuales, ¿no es cierto?, se habían emitido esas boletas, pero él siempre ha negado que él haya recibido estos ingresos o estos recursos para enriquecimiento personal. Ni que hayan influido sus decisiones. Y que no hayan influido en sus votaciones, que es, por supuesto, de lo más grave, ¿no? Lo propio también ha dicho Pablo Longueira, que sin embargo fue sobreseído por lo menos en una arista en el caso SQM, ya que el Servicio de Impuestos Internos, no presentó la querella respectiva, ¿no? ¿Cómo usted está observando lo que está haciendo o pudiendo hacer, ¿no es cierto?, el sistema judicial y lo propio del Ministerio Público para poder efectivamente sancionar estos hechos de comprobarse que efectivamente se cometieron? Bueno, yo creo que han sido estas últimas semanas bien complejas en general para la Administración de Justicia, para el trabajo que se lleva para investigar estos casos. Hubo varias noticias bastante desalentadoras, diría yo, de manera sucesiva. A mí me parece que el sobreseimiento, por ejemplo, de Pablo Longueira es una mala noticia para el sistema. La explicación de aquello tiene que ver exclusivamente con que un órgano administrativo, el Servicio de Impuestos Internos, decidió no presentar querella en un caso que, si uno lo compara con otros en que sí se presentó querella, sin duda ameritaba dicha presentación, y pone, por lo tanto, nuevamente en el tapete la discrecionalidad que tuvo el servicio en esto, las presiones políticas que hubo, etcétera. Se juntó también en las últimas semanas la actuación y la intervención que tuvo el ministro de Justicia, ni más ni menos en el caso Orpiz, cuando, previo al inicio del juicio, casi puso las manos al fuego por el ex senador, ¿no? Su frase exacta fue: tengo plena confianza en la conducta de Jaime Orpiz. Bueno, a las pocas semanas ya incluso el ex senador Orpiz ha confesado en la Comisión de Graves Delitos, y por lo tanto queda muy en entredicho esa supuesta plena confianza que tenía el ministro de Justicia. Afortunadamente después se desdijo de esas palabras. Y sumo también en estos episodios de la conducta que tuvo el senador Juan Pablo Letelier al intentar influir y al derechamente influir. ¿Usted no le cree cuando él dice que él no tuvo ningún propósito en tal sentido cuando se reúne con el fiscal nacional el año pasado, en noviembre del año pasado, que cuando él dice ni siquiera sabía yo que estaba pasando esto de los jueces?
No, pero si esas explicaciones no tienen ningún sentido, no tienen ningún peso. Él concurre y le pide una entrevista al fiscal nacional para tratar la situación que estaba ocurriendo en Rancagua, cosa que ya me parece inapropiado. El fiscal nacional le da la entrevista, creo yo, debiendo habérsela negado, y lo más grave es que tras esa entrevista, el mismo día, el fiscal nacional decide apartar a los fiscales Arias y Moya del conocimiento de una de las aristas de este caso, sin perjuicio quedó otra que afortunadamente pudo seguir avanzando. Todo eso a mí me parece que es muy lamentable. Me parece que los políticos, los senadores no aprenden de que no deben intervenir en causas que estén en actual tramitación. Ocurrió lo mismo y muy profusamente en las causas políticas. Recordará cómo el mismo senador Hernán Larraín, que en ese tiempo era senador y no ministro, y tuvo reuniones también con el fiscal nacional para lograr un mejor acuerdo para Iván Moreira, lo que obtuvo finalmente, etcétera. Entonces hay en general, me parece, poco respeto por las instituciones tampoco ejercen sus atribuciones como debieran. Carlos, pero una consulta, para todos los que estamos tratando de entender cómo funcionan estas instituciones, ¿no debiera nunca jamás un parlamentario reunirse con el fiscal nacional? Para tratar una causa pendiente no puede. Pero es que está prohibido por ley. Está prohibido por ley. Ya, pero si le creemos, al senador Letelier que él no fue para aquello, ¿puede haber una reunión entre el senador Letelier y el fiscal nacional? Pregunto. Pueden haber reuniones, por supuesto, para tratar temas generales. Lo que no puede suceder es que se reúnan, porque la Constitución lo prohíbe, le prohíbe a los parlamentarios abocarse a causas que estén actualmente pendientes. Pero en este caso, perdóneme, Mirna, es la propia Fiscalía Nacional la que cuando explica el contenido de esa reunión dice que fue para tratar la situación de Rancagua, si eso no es ningún misterio. Y lo objetivo es que después de esa reunión se cambió a los fiscales. Entonces, yo no entiendo qué explicación uno puede sostener para señalar que esa reunión, salvo por supuesto el propio senador Letelier, que intentó explicarla, que esa reunión fue correcta. De hecho, ayer el propio vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, criticaba esto de una manera un poco indirecta, ¿no? Diciendo si efectivamente hubiera querido influir en un problema de la Corte de Rancagua, lo correcto habría sido que le hubiera pedido una reunión al presidente de la Corte Suprema. ¿Qué tenía que ir a hacer con el fiscal nacional? ¿Y el fiscal nacional diría usted que es vulnerable o es permeable a las presiones políticas? Mire, pero es que yo no estoy en la cabeza del fiscal nacional. No, pero a la luz de lo que usted está describiendo. Sí puedo analizar las conductas posteriores a las presiones. ¿Qué pasó en el caso del senador Moreira? En el caso del senador Moreira lo que pasó fue que se hizo una presentación por parte del Senado para apurar el caso, para agilizar el proceso del senador Moreira. Uno dice, ¿se aceptaron esas presiones o no? Lo concreto es que 2 semanas después de ese oficio la causa del senador Moreira fue suspendida. En el caso del senador Letelier, él pide una reunión para tratar la situación de Rancagua. ¿Cuál es el resultado de esa reunión? Que después de esa reunión se saca a los fiscales. Es imposible, creo yo, decir que la Fiscalía no admite esas presiones. En los hechos, cuando senadores han intervenido en la tramitación de las causas, lo que han conseguido es resultados favorables a sus peticiones. Yo no sé qué intereses defendía el senador Letelier acá, no quiero aventurar más allá de eso, pero evidentemente lo que sucedió acá fue que intervino en una decisión del Ministerio Público. Me parece que ahí hay mucha responsabilidad del senador Letelier, pero por supuesto también mucha responsabilidad del fiscal nacional, que debiera defender con mayor fuerza la autonomía de la institución. Eso me lleva, ex fiscal Carlos Gajardo, a volver sobre un tema que usted mencionó, como es el que impuestos internos de un tiempo a esta parte dejó de pelearlas, dejó de interponer querellas para perseguir penalmente delitos, ¿no es cierto?, de origen tributario. Y usted ya lo comentaba. Pero el Ministerio Público se supone que batalló por lograr revertir esa situación, pero le fue mal en el Tribunal Constitucional, que finalmente estimó que el requerimiento de inaplicabilidad que buscaba el Ministerio Público por inconstitucionalidad de este tema, bueno, finalmente el resultado, no, Impuesto Interno nomás sigue teniendo la exclusividad para interponer las querellas, no puede el Ministerio Público pretender reemplazar ahí esa función, persiguiendo de oficio o por propia decisión. ¿La peleó lo suficiente el Ministerio Público a su juicio? Yo creo que con matices, digamos, que con ocasiones en que se peleó más o menos, yo creo que el Ministerio Público en eso tuvo un correcto desempeño desde hace rato, ¿no? Esto fue reclamado por el fiscal nacional anterior, Sabas Chaguán, quien reclamaba en las cuentas públicas esta decisión, esta posibilidad que tiene el Servicio de Impuestos Internos de interponer querellas o denuncias. Eso también lo ha reclamado en cuentas públicas el actual fiscal nacional Jorge Abbott. Me parece correcto que el último paso que dio la Fiscalía fue haber
recurrido al Tribunal Constitucional y bueno, después de eso yo creo que efectivamente la Fiscalía ya no puede hacer mucho más. Ahí el gran responsable, creo yo, de esta errática forma en que se persiguieron los delitos de carácter tributario es el Servicio de Impuestos Internos y es la ley que habilita al Servicio de Impuestos Internos para tener esta función, cosa que tampoco ha sido reclamada ni mejorada por los parlamentarios. Yeah. El Ministerio Público, creo yo, tiene que responder por otras culpas, que tiene que ver con la forma en que terminó determinados casos, por ejemplo, la suspensión condicional del senador Moreira, por ejemplo, la suspensión condicional de la empresa SQM, por ejemplo, la forma en que se terminó el caso de Delano y Lavín, retirando el delito de cohecho y terminando con penas que no guardan relación con la gravedad de los hechos que se investigaron. Esas son las responsabilidades que en las causas que se investigaron por parte del Ministerio Público, creo yo, tiene la institución. Claro, en lo otro, impuesto interno fue el que cedió. En esto, el Ministerio Público fue el que cedió. Así me parece, yo creo que esa es la visión que tengo, y que demuestra en definitiva la falta de autonomía y la falta de fortaleza de las instituciones, porque esas decisiones que tomó el Servicio de Impuestos Internos y las que tomó la Fiscalía básicamente fueron una consecuencia de la presión transversal que la clase política ejerció sobre ambas instituciones. Sí. En el caso del del Servicio de Impuestos Internos, de una manera bastante brutal, descabezando la institución. A mediados del año 2015 sacaron el gobierno de la presidenta Bachelet al director y al subdirector jurídico y pusieron a personas que estaban más bien con las tesis de no perseguir estos delitos. Y en el caso del Ministerio Público, a fines del 2015 también con una elección donde la elección del fiscal nacional pasó por cómo iba a tratar en el futuro las causas políticas y así fue como se terminó eligiendo al actual fiscal nacional Jorge Abot. Eso fue lo que sucedió y creo yo que lo que se demostró fue que las instituciones en definitiva tenían poca fortaleza institucional y no tuvieron la capacidad de enfrentar estas presiones. A propósito de la salida que hubo en el caso Penta, ¿con qué impresión se queda y sobre todo con qué sensación personal al ver ya el inicio de las clases de ética de Carlos Delano y Carlos Lavín? Bueno, es que se va reforzando esta sensación de que finalmente las sanciones no fueron acordes, no tuvieron correspondencia con la gravedad de las conductas. Acá la Fiscalía, creo yo, cometió un error por ser benevolente imperdonable al haber abandonado la tesis de perseguir el delito de soborno respecto de Delano y Lavín. En el caso se acreditó, nadie lo discute, de que Delano y Lavín a través de Penta con empresas con boletas falsas le pagaban 3 millones de pesos cada 2 meses a un subsecretario de minería. Esa era la conducta que se le imputaba, mientras el subsecretario se preocupaba del diligenciamiento de los permisos en la minera Dominga, perteneciente a uno de esos controladores. Todo ese conjunto de hechos la Fiscalía lo pescó y lo tiró al tacho de la basura, lo desestimó, no decidió seguir adelante con esa imputación. Y eso generó que finalmente se aplicara una pena, diría yo, bastante baja para la gravedad de las conductas, y dentro de esas penas, una de ellas, francamente, termina siendo ridícula y irrisoria, que es que se concurra por parte de los condenados a clases de ética en una universidad. Sí, que simplemente lo que digo pone muy de manifiesto la diferencia que existe en el país, en nuestro sistema de justicia, cuando se sancionan delitos de cuello y corbata versus cuando se sancionan delitos más normales. Claro, cerrando, ya se nos acaba el tiempo, Carlos Gajardo. ¿Está extendida la corrupción en Chile? Mire, uno quisiera decir que no, quisiera pensar que no, pero cuando uno empieza a analizar institución por institución, cuesta encontrar una institución que no esté con problemas graves de corrupción. Lo vemos, por ejemplo, en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, en el caso de Carabineros, en el caso del Ejército, con graves conductas de corrupción que fueron descubiertas en los últimos años. La manera en que se transversalmente se financiaba la política también es de extremadamente gravedad. Tuvimos corrupción hasta en la NFP. Ahora aparecen casos en la corte, en las cortes de nuestro país, en la Corte de Apelaciones. Tenemos la situación de la Iglesia muy complicada. Yo creo que son tiempos difíciles efectivamente para la probidad. Probablemente este es un tema muy emergente en el mundo. Si uno hace la comparación con Latinoamérica, probablemente Chile sale mejor parado que los países vecinos que tienen peor situación todavía, pero eso creo yo que es un consuelo bastante menor. A mí me parece que la situación en general de nuestras instituciones es que existen muchas conductas de corrupción y desgraciadamente en muchas veces, en muchas ocasiones, una vez que se descubren se intentan tapar y que no se sigan investigando. Carlos Gajardo, ex fiscal, abogado, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Mauricio Mirna.